RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Coria del Río está a 12 kilómetros de Sevilla. Es uno de los pueblos de la margen derecha del río Guadalquivir. A su gente, unos 30.000 habitantes, le gusta disfrutar en la calle. Y en septiembre, Coria enciende su feria. Yo ayer había menos gente en la feria. Había menos gente, pero no se recoge antes. Yo no creo que es mosquito, pero es verdad que este año hay menos gente en la feria. A mí no me da mucho miedo, la verdad. De algo hay que morir. A mí sí me da miedo. A mí me da miedo, pero es verdad que... Pero este año, algunos se plantean la feria de otra forma. Hola, ¿qué tal? Quería un repelente. Vale, fuertecito, Sí. normal. El que se está llevando por el mosquito este es el excelente. Coria del Río, junto a un buen número más de pueblos de los márgenes sevillanos del Bajo Guadalquivir, como la Puebla del Río o Gelbes, está sufriendo un brote de fiebre del Nilo. A lo mejor cae algún Atroparvus, Anopheles, poco más. Pipiens también. Es una enfermedad que transmite un mosquito. Antes, ese mosquito ha tenido que picar a un ave que está infectada. El virus proviene de África, de la zona del Nilo, pero desde hace años ya es endémico en nuestro país. Es decir, ya no sale y entra con las aves migratorias, sino que se mantiene, sobrevive en nuestras aves y en nuestros mosquitos. Ese insecto, de nombre Culex, prolifera en arrozales, márgenes del río, acequias, canales, piscinas sin clorar, incluso en maceteros. Y suena como si fuera metieses el oído en un encambre de avispas. En este momento, finales de septiembre de 2024, han muerto 8 personas como consecuencia de este brote. En 2020 murieron otras 8. No hay vacuna ni tratamiento para esta enfermedad que provoca, en algunos casos, graves problemas en el sistema nervioso central. Una, la meningitis, en la que el síntoma más importante es el dolor de cabeza. Otro, la encefalitis, en el que el síntoma más importante es la pérdida o la reducción de la conciencia. Y un tercero, que es la parálisis flácida, que asemeja a una poliomielitis con debilidad en las piernas. El más común es la encefalitis y el más grave. El 80% de los infectados es asintomático, es decir, que si hay casi una decena de muertos y cerca de 100 infectados, el virus está muy extendido por esta zona de Andalucía, que lo que exige son soluciones y que muestra preocupación y miedo por lo que pueda pasar en los años que tenemos por delante. Hay gente que no sale a la calle a las 8:30 de la tarde. Por las tardes me dan miedo porque a la caída del sol hay mosquitos por un tubo. Estamos peor, y no han atajado nada. Vengan los sprays, estamos dentro de la casa y estamos con los sprays que nos vamos a matar. Así no se puede vivir. ¿Qué es exactamente el virus del Nilo? ¿Por qué está afectando tanto a esta zona? ¿Qué medidas se pueden tomar para proteger a la gente ahora y en el futuro? Soy Laura Madrid, soy periodista de Radio Nacional y creo que esto merece una explicación. Hola, Eva. ¿Cómo estás? Complicado, ¿no? El primer día de la feria de Coria, Eva me recibe en casa de su madre, de Ana. Estamos bien, venimos del neurólogo. ¿Y qué os ha dicho? Bueno, bien, venimos contentos porque lo que le dice es que, bueno, que esto es lento, que tiene que seguir recuperando. Mamá, mira, ya es Laura. Hola. Buena. ¿Cómo estás? Bueno, estamos. Estoy un poquito mejor. Un poquito mejor. Pero Viene bueno, contenta, ¿quiere esto es hasta la muy feria lento. quiere ir a comer? Digo, pues vamos Sí, ahí a sí. almorzar. Si tú quieres yo te llevo, está ahí al lado la feria. Ana ha sido una de las infectadas más graves de este brote. Estoy muy floja y yo no me responden las piernas como yo quiero, ni la cabeza, ni muy lenta, muy lenta. Voy a cámara lenta a todos lados. Y yo no estoy acostumbrada a eso. Yo estoy acostumbrada a cámara ligera, no lenta. Todavía le cuesta un poco hablar con la fluidez a la que está acostumbrada y sufre algunos problemas de equilibrio. Me ha repasado de ser una persona activa, de ser, mamá, que no tenemos comida, vamos a comer, mamá, que van los niños, mamá. Ana tiene 76 años, es morena con los ojos oscuros. Preparando para hacer de comer para todos. Un vegetal. Mi madre era un vegetal.
Empezó a encontrarse mal a finales de julio, el día de su santo. Mucha fatiga seca, una fatiga muy seca y muy desagradable. Y un dolor en los huesos, en las piernas, en los brazos, como unos calambres, muy desagradable. Es una cosa muy fea, muy fea. Yo no he tenido en mi vida eso, vamos. Fue varias veces al médico, pero sus síntomas, fiebre, vómitos, dolor de cuerpo, eran compatibles con un cuadro vírico de gripe o incluso de COVID. No sabía ni dónde estaba. Cuando ella perdió un poco la noción ya de todo. Ya ella estaba desorientada, pero ya el tercer día es que ella no se acuerda de nada. Una vez ingresada en el Hospital Virgen del Rocío, fue diagnosticada de meningoencefalitis. El síndrome febril agudo y autolimitado, en la mayoría de los casos, como le digo, se cura y desaparece, y en un porcentaje muy pequeño, como le he explicado, es el que evoluciona en una fase más tardía a esa invasión del sistema nervioso central y a lesiones, ese síndrome. José Miguel Cisneros, jefe de enfermedades infecciosas del hospital, encabeza el equipo que ha tratado a Ana. En su despacho de la planta donde varias personas se recuperan del virus, me cuenta que uno de los problemas es que no hay mucha forma de adelantarse a él. Es indistinguible y luego existe otra cuestión, y es que no hay ningún tratamiento que permita evitar que el síndrome febril agudo desarrolle finalmente la encefalitis. No tenemos ningún antiviral, no tenemos ningún anticuerpo que administrar a estas personas. Seguramente habrás escuchado mucho decir estas semanas que afecta sobre todo a personas con patologías previas, pero el doctor Cisneros puntualiza. Es verdad que esta infección, como sucede con las infecciones en general, produce más daño y con más frecuencia en personas en edades extremas de la vida y en personas enfermas por otros problemas. Pero también es verdad que la infección por el virus del Nilo con complicaciones neurológicas sucede en personas sanas. Nadie está exento de sufrir una meningoencefalitis por el virus del Nilo occidental si le pica un mosquito. Esto es importante. Me llamo Hugo. ¿Y qué tal? ¿Habías ido alguna vez a la radio? Nunca. ¿Y qué te ha parecido? Y yo qué sé. ¿Qué te parece la radio? ¿Te la imaginabas así? Música. Sí. Pero ¿tú te pensabas que era así? Yo me creía que era música. Yo me creía que cantaban y hacían música con la guitarra. Hugo, un niño sevillano de 6 años, confirma la afirmación del doctor Cisneros. El virus del Nilo no entiende de edad. Yo no era capaz de bajarle la temperatura, que yo no era capaz de calmarle los dolores de cabeza y que el niño se quejaba de dolor, de mucho dolor. Porque ya en casa era como que perdía el equilibrio, que decía, mamá, un momentito, Hugo. Vale. Me caigo, mamá, que estoy de revés, mamá, que me caigo. Y nada, no se podía caer, estaba en brazos mía, pero tenía ese vértigo, ese mareo. Acaba de empezar primero de primaria en un cole nuevo. ¿Qué te han dicho tus amigos? Me han dicho su nombre. Se ha incorporado más tarde porque ha estado varios días ingresado. Ya está casi bien. Porque me pincharon y me picó el mosquito del Nilo. Me dolía la cabeza. Y también la barriga. Me pusieron una... ¿Una vía? ¿Una vía? Sí. ¿Y qué? ¿Y tú cómo te encontrabas en la habitación del hospital? Muy mal. Vomité el médico y todo. Tomando como referencia el brote del 2020, pasado un año, el 30% de los pacientes aún tenía secuelas. En el caso de Hugo, parece que no será así. Poco a poco espero yo que se le vaya quitando. Yo espero que sí. Pero eso sí, las recuperaciones son lentas. Mónica, la madre de Hugo, nota que su hijo todavía no es el de siempre. Yo lo noto muy nervioso. Lo noto que le sigue doliendo la cabeza, por las mañanas sobre todo. Le noto que tiene muchos sofocos de calor, al extremo de tener que quitarle la camiseta en plena calle porque por los sudores y los colores, mamá, y como si le quemase la ropa. Se queja de dolores en las piernas, en los glúteos. Otro día me dice que le duele el brazo, o sea, como dolores de las articulaciones y musculares. Pero confía en que pronto estará al 100%. A mí la preocupación no se me termina de quitar. Cuando el niño me dice,
me duele la cabeza, se me encoge el ombligo para adentro. Los padres de Hugo sospechan que el mosquito le picó a final de verano, cuando pasaron unos días en un pueblo cerca de Sevilla. La de esa de abajo. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Qué hay, Rafa? ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Laura. Hola. En toda esa zona del Bajo Guadalquivir, la estación biológica de Doñana tiene trampas para controlar cuántos mosquitos hay, cuántos de ellos son cúlex y cuántas hembras, que son las que pican. Lo que atrae a los mosquitos es el hielo seco, ¿vale? Entonces, en esas cajas, ahora luego lo veréis, se coloca... ¿Tienes el hielo seco ya puesto? ¿Ves? Esto de aquí es hielo seco, ¿vale? Es CO2 solidificado, que se va a ir deshaciendo. Este verano ha registrado datos históricos, 16.000 mosquitos en una sola noche y en una sola trampa. Ahora hay muchos menos, aunque lo realmente importante, más allá de lo espectacular de la cantidad, es cuánta carga del virus hay. Fijad que aquí hay una red y un ventilador. Jordi Figuerola es el investigador principal. Si no lo queréis entender, ya llega un punto que es negacionismo científico y ya no se puede hacer nada. Su trabajo apunta claramente hacia el arrozal, una superficie cubierta de agua que no tiene movimiento al 100%. Allí crían las larvas de mosquito, que luego crecen y pican a los habitantes de los pueblos cercanos. Entre las 3 trampas cayeron 38.000 hembras de Culex perexivus. El año pasado, que no había arroz plantado, lo máximo que llegamos a pillar fue 80. Varía el número, ¿eh? Claro, lo que hablábamos, que si queremos seguir discutiendo si vienen o no vienen del arroz, oye, podemos seguir discutiendo 10, 15, 20 años, hasta que no quede nadie con vida en Puebla del Río. Pero que vienen del arroz, cojones. Jordi, que me explica el ciclo de reproducción del mosquito y la investigación que desarrolla su equipo en el campo y en el laboratorio, insiste en que la clave está en prevenir, actuar en los meses previos al verano, cuando se siembra el arroz y se inunda la tabla. Esto es relativamente fácil de controlar antes de que empiece, pero una vez empieza, la cosa se complica mucho, porque cuando hay casos en humanos es porque hay muchísimo virus. Muchísimo. O sea, lo que hemos detectado este año, nos echábamos las manos a la cabeza de la cantidad de positivos que salían en mosquitos. Y lógicamente al mes y pico empiezan los casos en humanos. El día que vamos a poner las trampas en la dehesa de abajo, en la Puebla del Río, nos acompaña Rafa, el dueño de un bar de la zona que conoce a Jordi desde hace años. Empezamos a escuchar que hay un mosquito que es la fiebre el virus del Nilo, que están entrando muchos casos con las mismas patologías, con los mismos síntomas que tenía, que te deja bloqueado, que te deja en coma, etcétera. Mi suegro entró en coma una vez que prácticamente entró en UCI, a los 2-3 días entró en coma. Su suegro fue el primer fallecido del brote del 2020. Victoriano Gómez tenía 77 años. Llevaba un marcapasos, pero era una persona activa y sin más patologías. ¿Habéis hablado con la gente de los arrozales? ¿Qué os dicen? Los arroceros, las criaturas no tienen culpa ninguna. Ellos están haciendo su trabajo igual que yo hago el mío en el restaurante, y a lo mejor hay unas cosas que puede beneficiar o que puede perjudicar a alguien, pero ellos no tienen culpa, ellos también están afectados y ellos trabajan justamente donde hay mosquitos también. Pero que después hablamos, Coria no tiene arrozales, Palomares no tiene arrozales, San Juan no tiene arrozales. Entonces le achacamos a los arrozales y a los arroceros, pero el mosquito tiene un vuelo de 4 o 5 kilómetros, no tiene... No, todo lo que llega a Palomares y tal viene del arrozal. No hay, o sea, Villamanrique, Bollullos, todo eso viene del arrozal. De hecho, el año pasado, el poco arroz que se cultivó cerca de Villamanrique. Sí. Villamanrique estaba de Culex perexivus hasta arriba, es donde salían todos los positivos y tal. Jordi y Rafa tienen delante de mí una conversación que se repite mucho en los pueblos de la zona. ¿Dónde está realmente el problema? ¿Cuánta culpa tiene el arrozal, del que viven 5.000 familias, y cómo hay que atajarlo? El error es no haber dicho, pues sí, tenéis razón. En el arrozal crían mosquitos, sí, como han criado toda la vida. Entonces... vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a hacer con qué productos y quién lo paga. Porque es muy sencillo decir, oye, mira, tenéis razón, pero... Este año, en la provincia de Sevilla, se han sembrado unas 35.000 hectáreas de arroz.
Pasamos a Rozal, ¿vale? He visto algo ahí atrás, pero te digo para que te vayas haciendo la situación. Todo lo que vas viendo de árboles ahí al final es el río Guadalquivir, ¿vale? Y ahora mismo... Al viajar entre pueblos se ven las tablas, ahora ya muy crecidas, un manto verde sobre una superficie plana rodeado de canales y de acequias. Las bombas cerradas, ahora mismo no hay movimiento, pero tú ahí ves larvas de mosquito, ves algo de putrefacción o de agua sucia, ¿no? Aquí está el agua moviéndose, incluso cuando está parada en la bomba que vamos a ver ahora del río. Eduardo Vera es el representante del sector arrocero y me guía una tarde por parte del cultivo que rodea la Puebla del Río, muy cerca de Isla Mayor, un pueblo que está dentro del mismo arrozal. Que no somos el causante de este problema grande, si no tendríamos un solo caso dentro del arrozal y no hay ninguno. Y aquí hemos pasado por vivienda donde vive gente aquí dentro. Qué raro que no haya ningún caso, ¿no? Aquí. Eduardo muestra el malestar del sector de que se relacione el virus del Nilo con el arroz. ¿Por qué cada vez que hay una imagen de virus del Nilo aparece una foto del arrozal de aquí? Efectivamente es un humedal y hay más mosquitos, pero creemos que tiene que tener mucho que ver seguramente con este agua en movimiento. La producción de arroz es integrada. Eso significa que no usa ciertos productos para compatibilizar el cultivo con un cuidado de la biodiversidad, del suelo e incluso del paisaje. Quizá a lo mejor es otro punto a estudiar, de que hace ya muchos años que no contamos con estos productos insecticidas y a lo mejor ahora se está yendo un poco de las manos todo el tema de plagas y de mosquitos. Eduardo pide que se investigue más y señala otros lugares como responsables del aumento de los mosquitos. A zonas medioambientales con difícil acceso, donde nosotros no tenemos acceso ahí. A lo mejor quizás eso también hay que echarle más cuenta. A afluentes, a zonas, digamos, donde es más difícil el control. Durante mi conversación con él, Eduardo dice que el sector está dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario y me pone como ejemplo que todas esas tablas, que son propiedad privada, han sido tratadas con productos larvicidas por una empresa contratada por la Diputación de Sevilla. ¿Te das cuenta? Ya está pulverizando. Ya está tirando. El larvicida es un producto bacteriano que elimina la larva del mosquito, evita que se convierta en adulto y no repercute en el cultivo. Eso lo único que mata es la larva del mosquito. Todo lo demás lo respeta. Pedro y Javier son técnicos de Loquímica, una de las empresas que está tratando las zonas afectadas. Y si te das cuenta, aquí ya estamos viendo el agua. ¿Ves? Sí. Y ya 34 grados. ¿Ves? ¿Ves la temperatura? El dron que utilizan para pulverizar los productos tiene una cámara térmica que les indica dónde puede haber larva. 34 grados. El agua en el canal ese canal. Eso significa que ese agua está estancada. Ese agua está estancada. En algunas zonas de la tabla de arroz el agua no circula y cogiendo muestras encontramos larvas. Mira todas las que coge. Ahora se cogió mayor. Sí, sí. Es la larva del mosquito. Claro que si te das cuenta hasta aquí, mira, ya empieza a hacerse adulto. En un par de días o 3 se hace adulto. ¿Vale? Es como un cuerpo muy pequeño, claro, con una cabeza y una rayita. En la zona por la que paseamos también hay mosquitos, adultos, y actuar contra ellos es mucho más difícil. El dron siempre larvicida, siempre. Nunca adulcida. Mira, aquí son productos tóxicos que necesitan más control y que son difíciles de aplicar. Se deben de aplicar en condiciones que aseguremos que no hay ningún problema para las personas. Por eso se hacen también en zonas no habitadas y no se hacen en, por ejemplo, parques o jardines donde haya personas. Si se tiene que hacer en un parque o jardín urbano, se tiene que cerrar el parque, hacer por la noche, acordonar y no permitir la reentrada de personas hasta que haya transcurrido lo que llamamos el plazo de seguridad. Rubén Bueno es biólogo y director técnico de Loquímica. Él insiste en la necesidad de evitar planes de choque como el que están desarrollando en Sevilla. Una buena planificación de tratamientos larvicidas sobre ese cultivo del arroz nos permite combinar ambos intereses, el de los arroceros y también el de la salud pública de la gente que vive en áreas circundantes. No cree que todo el problema esté en el arrozal, pero tampoco duda de que sea parte de él. Hay muchos criaderos que también tienen que formar parte de nuestros sistemas de vigilancia y control. Por ejemplo, las acequias y los canales que queda el agua estancada. También márgenes remansados de algunos ambientes fluviales. Por ejemplo, también en el caso de marismas. Y me repite una y otra vez la idea que también planteaba Jordi Figuerola desde la Estación Biológica de Doñana. Sí o sí hay que adelantarse al mosquito adulto.
¿Y quién puede hacerlo? Yo no conozco mi pueblo sin mosquitos, ¿no? Bueno, pues sabemos llevarnos con él. La competencia de la eliminación de plagas es municipal, es decir, son los ayuntamientos los que luchan contra eso. Pero claro, un mosquito vuela de un municipio a otro sin tener en cuenta dónde empieza o acaba. Necesitamos que el gobierno central también se involucre, ¿no? Hay que reducir el número de larvas y eso hay que hacerlo en origen, en los arrozales, en las aguas estancadas de los espacios naturales que nos faltan en esta zona. Pero después hay un problema muy grave en el Parque Natural y en el Nacional de Doñana, que es el descenso de la biodiversidad de aves. Por eso los alcaldes de la zona, como Modesto González, el de Coria del Río, dicen que la solución tiene que venir de más arriba. Ahora mismo la Diputación, que reúne a los ayuntamientos, es la que está contratando a las empresas que tratan el terreno, pero para solucionar el problema hay que ir más allá. Tampoco se trata de estar tratando todo el tiempo con productos, que también hay... Lola Prosper llegó como independiente a la alcaldía de La Puebla hace un año. Dice que al poco se encontró con un problema que sola no podía solucionar y está intentando agrupar distintas sensibilidades para buscar una solución que sea duradera y que no solo pase por aplicar producto químico. Torres de biodiversidad, cajas de nidos de aves y de murciélagos. Un murciélago, por ejemplo, come al año 55 kilos de mosquitos, unos 3.000 mosquitos diarios. Y mira hacia modelos que funcionan. ¿Ves que hay una línea que es marisma y una línea blanca que después ya empiezan los árboles? En los años 80 el turismo se estaba convirtiendo en el gran motor de Andalucía, pero en la provincia de Huelva los turistas tenían un gran enemigo, el mosquito. Esa es la zona de contacto entre un ecosistema y otro. Ahí tenemos localizados focos donde se crían los vectores. Bajo el paraguas de la Diputación se creó el Servicio de Control de Plagas. Y verás que allí hay unas líneas blancas. Estas son urbanizaciones que están alrededor de campos de golf. Es una zona tremendamente atractiva y potencial de cría de vectores. Paco Cáceres fue el primer biólogo del equipo y ahora es el jefe del servicio. Mira, el conocimiento del territorio es básico. Cuando tú conoces el territorio, conoces los focos de cría, dónde se dan, dónde está esa mayor potencialidad, eso nosotros cartografiamos las áreas productoras o de mayor potencia de producción de mosquitos, y eso lo venimos haciendo desde los años 90. Allí tienen un calendario anual. La vigilancia no decae en ningún momento. Huelva no tiene arrozal, pero sí marisma, superficies que pueden ser focos de cría de mosquitos, también los que transmiten el virus del Nilo. Es erróneo buscar un único culpable. Yo creo que lo ideal es buscar soluciones y que todo el mundo, en la medida que pueda o le corresponda, contribuya a solucionar un problema de salud pública. Los alcaldes a los que escuchábamos antes no ven con malos ojos crear un sistema así. Está claro que la decisión es política, pero claro, mientras se actúa, los casos siguen ahí y los ciudadanos de estas zonas se cansan. ¡No más muerte! ¡Vacuna ya! ¡No más muerte! ¡Vacuna ya! Muchos de ellos apoyan estos días una plataforma ciudadana que se ha manifestado ya en varios pueblos para exigir soluciones. La gente no puede salir, al campamento de verano tampoco, manga larga, mosquitera, ahí por todas las partes del pueblo, todas las ventanas, los balcones, repelente a cada momento. Esto no es fácil, la vida aquí no es fácil, aquí hay terror. Juanjo es su portavoz. Pide que haya un trabajo durante todo el año y que se investigue, asumiendo que el problema ha venido para quedarse. La meta, digamos, de esto es la vacuna y un tratamiento. ¿Qué pasa? Que llegas al hospital y lo que te hay es un paracetamol, no hay nada más. Ahora mismo hay una vacuna veterinaria que se administra a los caballos una vez al año. Pero desde hace unos meses el investigador Jorge Carrillo encabeza un equipo de IRSI Caixa que con financiación europea busca una vacuna para humanos. Nosotros estamos ahora mismo trabajando en el desarrollo de una vacuna para este virus y estamos además trabajando en el desarrollo de anticuerpos monoclonales que puedan ser utilizados en terapia. Lo que sí que soy es bastante optimista en que lo vamos a conseguir. Cree que en un plazo de unos 5 años podría empezar la fase clínica, pero no es fácil, porque buscan que aporte una inmunidad duradera.
vacunarse una vez al año no sería efectivo a largo plazo. Obviamente tienen que ser muy seguras. Piensa que una vacuna es el único medicamento que se da a personas sanas y luego aparte también tienen que tener una muy buena aceptabilidad, no pueden tener efectos secundarios muy severos, no puedes estar vacunando a la población de forma constante, entonces tienes que garantizar que vas a tener una cierta inmunidad. Siéntate ahí, con ella con tus amigas. ¿Cómo la veis? Hombre, de cómo está ahora mismo, pero estábamos asustados con ella. Estábamos para allá que para acá, pobrecita. Ya esa va siendo un poquito ella. Ana ha cumplido su deseo de ir a la feria. ¿A qué juegas tú? Al lobo. ¿Al lobo? El lobo. El lobo más aburrido. Es que a mí no me gusta ese juego. Vale, pero ¿qué? Es aburrido porque nunca pillo a nadie. Pero sale todo rebozado de arena, ¿no? Y cuando corro me duele mi herida de la ventana. Ah, vale, esa ha sido la última herida, sí. Sí. Hugo va cogiendo el ritmo en su nuevo cole. Su familia le mima para que se recupere del todo. Sí, mi abuelo Pedro y mi abuelo Antonio fueron al médico. Mi abuelo Pedro me dio galletas de chocolate. Los científicos investigan y los médicos buscan la forma de curar a los enfermos con los recursos que hay ahora mismo, que son pocos. A todos les hemos escuchado decir que este año hay que trabajar para prevenir. Los próximos meses dirán si se ha tomado nota y se ha evitado el estallido de otro brote o no. Oye, Hugo, ¿y cómo te encuentras? Que eso seguro que les encanta escuchar. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Y te lo has pasado bien? ¿Te ha gustado ir a la radio? Sí. ¿Sí? Le hace gracia hablar en el micro. Claro. Esto merece una explicación es un podcast del equipo de audio digital de Radio Nacional y RTV Noticias, para el que ha sido clave la colaboración de nuestros compañeros de RTVE en Andalucía, de Paloma Jara. La realización es de Juan Luis Martín. Si te ha interesado este tema, te animo a que escuches el primer episodio de esta serie, en el que analizamos cuándo y por qué hay que preocuparse por un virus. Yo soy Laura Madrid y ya estamos trabajando en el próximo capítulo, así que hasta pronto.